quería hablar un poco sobre el hardware que está detrás de los ordenadores cuánticos. A ver si puedo pasar ahora. Sí, había repasado una serie, había pensado en hablar una serie de cosas. Una tiene que ver con lo que acaba de contar Eduardo, y luego pues hablaré un poquito de criogenia. Yo creo que hay un tema que es bastante obvio, que es la docencia, que tocaré solamente brevemente, ¿no? Entonces, vamos allá en esto de los materiales cuánticos. Entonces, claro, esto de aquí, uno puede pensar en materiales y cosas de estas, y al final, ¿qué significa esto de materiales cuánticos, ¿no? Entonces, esencialmente viene en la temática que llamamos física de la materia condensada, y esta especie de dibujo me gusta mucho porque antes de la Segunda Guerra Mundial pues existía la astronomía, el sonido, la electricidad, el magnetismo, y durante todos estos años pues se ha ido generando una nueva actividad alrededor de lo que llamamos la física de la materia condensada, ¿no? Y entonces un fenómeno que es muy particular de la física de la materia condensada, voy a intentar hacer funcionar este vídeo, pero parece que no funciona. ¿Existe alguna forma de hacerlo funcionar? A ver. No parece. Bueno, da igual. El caso es que aquí lo que se representa es un vídeo que se puede encontrar en YouTube, y como vemos, pues tiene algunos años. Lo que se representa es un vaso que tiene un tabique poroso en el fondo, y ese tabique, bueno, un tabique cerrado. En ese tabique vamos a meter, o se introduce helio a temperaturas de 2 Kelvin, y por debajo de una determinada temperatura el helio pasa por alrededor de este tabique poroso. Ocurre lo que llamamos una transición de fase, y un objeto macroscópico, que es un líquido, se comporta de forma cuántica. En lugar de hidrodinámica, que es lo que conocemos para el agua y las cosas que tenemos en la vida común, tenemos que describir esto por una variable cuántica, que es la fase. Y esto aquí pues es un cambio radical en la forma de hacer las cosas, y es un cambio que ya ha llegado en la ingeniería, por ejemplo, en aplicaciones de alta potencia, ¿no? Pues igual han oído hablar del tren en Japón, que circula a 600 kilómetros por hora. Cada una de las locomotoras tiene un dispositivo que enfría un superconductor y permite levitar el tren a 15 centímetros exactamente sobre la vía. Este tipo de cosas pues son muy difíciles, existen otras aplicaciones, son muy difíciles de conseguir si no se tiene un control sobre las propiedades cuánticas de los materiales. Y aquí lo que nos ocupa hoy es el cambio que está produciendo ese control sobre las propiedades cuánticas en los materiales en la electrónica. Antes teníamos semiconductores, los dopábamos y hacíamos uniones NP, y a partir de ahí un transistor que combinábamos con resistencias, inductancias y capacidades. Aquí lo que vamos a tener es un superconductor en el cual tenemos una posición en el superconductor que podemos controlar, y tenemos una variable cuántica que es la que vamos a controlar. Y ese es el principio de lo que permiten las tecnologías cuánticas. Como ha dicho Eduardo antes, ahora mismo estamos un poco en esta situación, y lo que sabemos hacer qubits físicos, pero los qubits físicos tienen un problema, y es que hay que repetirlos porque regularmente van perdiendo la información, tienen errores, y para evitar esos errores hay que repetirlos, y el número de qubits que necesitaríamos sería tan grande para poder funcionar con un qubit lógico, que es lo que necesitan nuestros colegas de la Escuela Politécnica Superior, pues tendríamos que hacer repeticiones tan grandes de qubits que ahora mismo pues resulta bastante poco viable, y por eso queremos hacer sistemas topológicos, y uno de los más importantes, quizá el más importante, es el que ha presentado Eduardo. Por nuestra parte, estamos intentando hacer un esfuerzo en la línea de materiales para sintetizar nuevos materiales que hagan un apoyo en ese sentido, y trabajamos también con microscopios para estudiar estos materiales. Y quería resaltar también el tema de la criogenia. La criogenia es muy importante con estas cosas. Eduardo nos ha enseñado uno de sus equipos, que es un equipo en el cual se consiguen temperaturas muy bajas, ¿no? Y cuando uno baja la temperatura es cuando ocurren estos fenómenos cuánticos que permiten definir esa variable y que permiten manipularla y, por lo tanto, crear aplicaciones. Y ya Feynman, que es el que empezó con la nanotecnología, ¿no? Este artículo que mucha gente lo conocerá, justo después de describir lo que pasa con la nanotecnología, describe lo que es el mundo de las bajas temperaturas. Y pensaba y discutía cómo una persona que es el que inició este mundo, tenía una posición de privilegio durante unos años, ¿no? Ahora mismo esa posición de privilegio pues ya está repartida por muchos laboratorios. Entonces a mí me gusta mucho este artículo, que la gente que conoce la economía lo conocerá. Este señor es Premio Nobel de Economía, que habla sobre los sesgos
cognitivos. Muchas veces se dice, bueno, lo suyo es conseguir un ordenador cuántico que funcione a temperatura ambiente. Ya tenemos superconductores que prácticamente funcionan a temperatura ambiente. Pero el caso es que siempre se ha demostrado que el enfriar mejora enormemente las propiedades cuánticas, ¿no? Y ya termino con esta transparencia. Vemos aquí a esta persona que todos conocemos, es un empresario, y le ponemos la misma transparencia que a dos científicos, ¿no? Estos dos científicos, en particular este señor, inventó la máquina que nos ha enseñado antes Eduardo y que está ahora tocando con sus manos mágicas este empresario, y hace ya 20 años, casi, bueno, 20 años, no, 15, un poco más, nos compramos en la UAM un dilutor de estos, mucho más chiquitín, por 5 millones de pesetas en aquella época, 30.000 euros, y bueno, pues a partir de ahí se ha desarrollado una tecnología que controlamos perfectamente en la universidad, y yo creo que eso pues tiene su posición y está bien. Y bueno, pues dos de las empresas que se dedican a la construcción de estos equipos que permiten la computación cuántica hoy en día vendrán a este evento que organiza la Fundación, que organizamos junto con la Fundación en septiembre, y en el que se discutirán este tipo de tecnologías. Y ya, sin más, creo que ya puedo pasar a las... nada, sencillamente señalar que esto representa un reto en la docencia, y muchísimas gracias por su atención.